Buenas tardes, este es el segundo video que haremos para discutir el tema de la cultura. Em, la sociedad humana no puede definirse como el conjunto de personas que habitan un espacio físico, o por lo menos no puede definirse solamente como ese conjunto, porque no habría diferencia conceptual entre la sociedad humana como objeto de estudio de la sociología y un grupo animal cualquiera, ¿no? Para que sea útil sociológicamente, una definición de sociedad debe incluir aspectos exclusivamente humanos. Así, la definición de sociedad que utilizaremos para este fin es el conjunto de estructuras de identificación que permiten la existencia de colectivos humanos. Así, la sociedad sociológica serán los aspectos que vinculan a los humanos y sus dinámicas de convivencia, no el conjunto de sujetos per se. Esto es así porque sociológicamente los individuos no tienen existencia aislada, sino que son construidos por las estructuras en las que están inmersos y a su vez construyen las estructuras en su interacción. Estructura e individuo están codeterminados. Por supuesto, esto no significa que los humanos como sujetos quedan fuera de la sociedad y nos quedaremos solamente con el objeto, con los elementos abstractos, con la estructura en sí misma. Una sociedad sin individuos que la compongan, ¿no? O sea, no tiene sentido tampoco hablar de sociedad sin hacer referencia a los individuos. Lo que sí significa es que lo que le interesa a la sociología es el conjunto de aspectos que vinculan a los individuos, no el conjunto de individuos por sí mismos. Eh, en esta clase veremos la primera relación entre las ciencias sociales, ¿no? En este caso, la ciencia con la que nos estaremos auxiliando es la antropología. Eh, esta ciencia se ocupa de estudiar al hombre como género humano. La antropología se divide en general en dos tipos, ¿no? La antropología física, que tiene al cuerpo humano como objeto de estudio, suele estar vinculado con estudio de huesos, especialmente porque es el tipo de evidencia física que perdura en el tiempo, ¿no? Y la antropología social, que tiene a la cultura como objeto de estudio, es decir, ya no al cuerpo humano, sino a la interacción que hay entre estos sujetos humanos. Esta segunda, pues en el caso de o sea, la cultura se define como eh, la cultura desde el punto de vista antropológico se define como los aspectos que diferencian a un grupo de otro y recoge los elementos de identidad, de existencia y reproducción de ese grupo. Es la cultura, en ese sentido, la que tiene interés sociológico y no, digamos, la antropología física, ¿no? Entonces, en la medida en que la sociología y la antropología se ocupan del estudio de la cultura, es que podemos considerar la antropología como auxiliar a la sociología. La cultura suele definirse enlistando sus características y productos, pero esa es una forma inadecuada de definir porque implicaría una regresión al infinito según haya más características identificables, ¿no? ¿Por qué 5 características y no 10? Una definición operativa y generalizada de cultura es la creación y transmisión social de la información. En este caso, esta es una definición de cultura que se opone a la biológica, ¿no? La cultura es la transmisión social de información y en el caso de la biología el ADN es la transmisión biológica de información. Siendo el meme en analogía con el gen eh, de la que sería la unidad básica de transmisión cultural. Otra definición útil, aunque bastante ambigua, es que cultura es todo elemento producto de la creación humana. Pero a esta definición tan amplia deberíamos pues acotarla o agregarle el elemento social, dado que un individuo teóricamente puede estar completamente aislado de la sociedad y crear cosas sin hacer referencia a ningún elemento social, de aprendizaje social. Y en ese sentido, ese objeto que está construyendo este individuo
no sería cultura en la medida en la que no puede transmitirla ese conocimiento y esa idea a otros individuos, y la creación de esos objetos no es producto de su interacción con otros individuos. Para fines de esta clase, entonces, entenderemos cultura como los aspectos que se crean y transmiten socialmente. La cultura incluye elementos materiales y no materiales. Los materiales son los objetos construidos por sí mismos, en este caso objetos literalmente, y los inmateriales la información, ¿no? Queda claro entonces que para fines sociológicos los aspectos importantes de estudio serán los inmateriales. Obviamente hay una relación entre ambos aspectos, ¿no? Y pueden deducirse de los objetos del producto, del objeto material, los elementos ideológicos que le dieron lugar, a partir de, por ejemplo, encontrar un cuerpo inhumano, o sea, un cuerpo enterrado. Nosotros podemos deducir, por lo menos teóricamente, cuáles son los aspectos que llevaron a esa sociedad a enterrar a este individuo, a hacer los ritos, cuántos años vivió, qué implicaciones tiene. Hay algunos ejemplos, por ejemplo, que muestran que desde muy temprano los humanos ya cuidábamos de los débiles. No era esta idea de solo los aptos o los productivos sobrevivían, sino que se han encontrado personas que, a pesar de que habían llegado a habían llegado a altísimas edades, ya sin dientes y con algunos, digamos, problemas físicos, pero aún así habían sobrevivido a esa edad, y no podríamos nosotros asumir que lo hicieron por el aporte material que daban a la comunidad, sino por un asunto empático, o posiblemente por otro tipo de aportes, digamos, de sabiduría que pudo haberle dado ese grupo. El caso está en que a partir de estos elementos materiales nosotros también podemos deducir aspectos no materiales, pero eh, para nosotros nos ocuparemos exclusivamente de los aspectos no materiales de la cultura, aunque esa cultura esté materializada en objetos. Eh, Desde el punto de vista de las disciplinas, la antropología física y la arqueología son las que se ocupan de estos objetos en tanto objetos, y la sociología se ocupará de estos objetos en tanto cultura, en tanto han sido construidos y transmitidos socialmente. Posas y Navarro diferencian tres componentes de la cultura, ¿no? O a ellos les pareció útil analizar la cultura a través de estas tres categorías. Habrán muchas más para otros autores, pero bueno, para fines de esta clase veremos estos tres, ¿no? Para ellos lo ven como cognitivos, normativos y simbólicos. La idea que hay detrás de esta división es, pues, estudiar estos aspectos específicos del fenómeno cultural de manera analítica, aunque en la realidad pues no puedan separarse tal cual, o no es que se construya un elemento cultural pensando de que pertenece a uno u otra categoría. Los componentes cognitivos de la cultura incluyen el conocimiento y las creencias. El conocimiento, bueno, definido para algunos, es una creencia fundamentada, y una creencia es una visión de lo que es, de lo que son las cosas, ¿no? La diferencia entre una creencia y el conocimiento en realidad va a ser su proceso de sistematización, ¿no? En ese sentido, la cultura incluye a la propia ciencia, el conocimiento popular transmitido de manera informal entre generaciones. Incluso las supersticiones están incluidas en estos elementos cognitivos de la cultura. Las heurísticas y la cosmovisión, pues, son algunos ejemplos. Una heurística es una construcción simplificada que le da sentido a la realidad, y la cosmovisión es cómo funciona la realidad. Lo particular del componente cognitivo es que da cuenta del funcionamiento del mundo, procura crear y reproducir formas de aprender la realidad. De manera limitada, la religión está incluida aquí también en los elementos cognitivos en tanto cosmovisión, aunque la religión por sí misma es un fenómeno mucho más amplio
que contiene elementos de las otras categorías también, ¿no? Pero en este momento lo importante es que la religión tiene una explicación ontológica y por lo tanto en la medida en que explica el mundo y transmite esta visión del mundo es de interés cultural, sociológico. Ahora, el lenguaje es el componente cultural más importante, ¿no? Y por lo tanto requiere un análisis, digamos, más pormenorizado. El lenguaje es el sistema de signos significantes y sus estructuras de construcción de sentido por el que transmitimos información sobre nosotros y nuestro entorno. Eh, el lenguaje así definido entonces es los mecanismos que tenemos los humanos de construir de manera sistemática mensajes que pueden ser transmitidos a otros al respecto de nuestra percepción personal del mundo y de la percepción de otros materializada en conocimientos ancestrales, ¿no? Por ejemplo. Pero el propio lenguaje es esa cristalización de este sistema de significados que nos permiten transmitir la información de manera sistemática y en el mejor de los casos con la menor ambigüedad posible y con la mayor capacidad de mantenimiento del significado. El lenguaje puede ser tanto oral como escrito. Eh, Hay lenguas que no tienen escritura y eso no les quita su naturaleza de lenguas. Y incluso en las formas escritas, entendiendo escritura como una forma de creación de signos a través de gráficos, puede ser ideográfico, como son el caso de las lenguas jeroglíficas o en el caso de jeroglíficas egipcias o incluso mayas, o puede ser alfabético como el español, ¿no? Hay una forma intermedia que son estas lenguas, por ejemplo la lengua china, en la cual se transmite funcionalmente una idea completa a través de un solo grafo. No necesariamente estos grafos tienen que estar separados como en el español, que están los fonemas, ¿no? Y la división por palabras y letras. Pero el caso está en que esta tecnología de la escritura permite una transmisión más confiable y más sistematizada de estos símbolos. El lenguaje no es importante solo como mecanismo de transmisión de información, sino que también de la construcción de la propia realidad. En tanto, el lenguaje estructura el pensamiento y la forma en que la realidad es aprendida. Es decir, nosotros incluso pensamos en nuestra lengua materna. Y hay algunos estudios que muestran que soñamos en las lenguas en las que estamos inmersos, o cuando nos cambiamos de lengua comenzamos a pensar en esta otra lengua. Y nuestra capacidad de construir conceptos de la realidad depende de esa propia lengua. Pensar en español y pensar en alemán no es lo mismo y no necesariamente hay una traducción con sentido entre una y otra lengua precisamente por la forma en la que éstas tienen para construir las palabras y para aprender la propia realidad, ¿no? Y esto es válido también para la numerología, no solamente para la lengua escrita. Además, la lengua es el componente de identificación más poderoso. De ahí la importancia de su conservación en algunos casos o el interés por eliminarlo, como ha sido en el caso de los poderes coloniales. Uno de los elementos de identificación más potente entre los grupos es la lengua que hablan, tanto porque pueden comunicarse directamente entre sí, como porque de alguna manera determina un origen único, o no único, un origen común, mejor dicho, entre los individuos que hablan esa lengua. Obviamente estamos hablando cuando esta es una lengua materna y no necesariamente cumple esa función de identificación de grupo cuando es una lengua aprendida. Hay que considerar en la actualidad que con el contacto masivo con otras culturas y el cambio en la percepción del tiempo, producto de la expansión y la intermediación de las tecnologías de la información y la comunicación,
El lenguaje está cambiando a velocidades vertiginosas, tanto por innovación lingüística como la lingüística formal como simbólica, es decir, la creación de nuevas palabras, la transliteración de palabras o la construcción de neologismos, como el hecho que estas tecnologías nos están permitiendo comunicarnos a través de signos que utilizan los mecanismos escritos, como son los emojis, para transmitir emociones que no son, no es posible describirlas de manera precisa, o que su descripción precisa requeriría una cantidad de palabras muchísimo mayor, ¿no? E incluso dentro de esta categoría de lenguaje, ya que hablamos de memes en algún momento, no memes como el chiste, sino memes como una unidad de transmisión de una idea, eh, independientemente de cómo esta idea está materializada, atrás de ese meme hay un concepto abstracto más amplio, ¿no? Y de esa forma entonces los GIFs y, y pues otras formas tecnológicamente mediadas permiten la ampliación del lenguaje, y incluso las contracciones, el hecho de que la gente interactúe muchísimo a través de redes sociales hace que las dinámicas del lenguaje evolucionen, y en algún momento pues se ha propuesto el hecho de hacer un español, ¿no? Optimizado para el uso de redes sociales, en tanto esta construcción de nuevas palabras no es una construcción azarosa, sino que en realidad está utilizando la misma estructura del idioma base para construir estos nuevos mensajes, con la diferencia que está optimizado para tecnologías de transmisión de la información diferentes a las tradicionales de la escritura en papel. El siguiente componente del estudio de las culturas es la parte normativa. Si los elementos cognitivos tratan de dar cuenta ontológica del mundo, es decir, de lo que el mundo es, los normativos tratan de dar cuenta deontológica, es decir, de lo que el mundo debería ser. Las normas y las leyes son reglas por las cuales se espera que vivan las personas en sociedad. Estas pueden incentivar los comportamientos considerados positivos o desincentivar los negativos, pero siempre median el comportamiento en sociedad y por lo tanto las propias formas de interacción. Y en ese sentido es que nos interesan a nosotros, cómo las normas condicionan la interacción de las personas. La diferencia entre una norma y una ley tiene más que ver con su forma de implementación que con su formalización. Así las normas son de cumplimiento voluntario y las reglas implican una sanción por su incumplimiento. Eh, decir, bueno, pueden haber normas escritas o no escritas. La cuestión es que hay una sanción implícita o explícita en el caso de la construcción de una ley, que no necesariamente va a existir en el caso de la construcción de una norma. Aunque esto no significa de que no hayan respuestas positivas o negativas al cumplimiento o no cumplimiento de las normas. Lo que significa es que la norma no viene aparejada con un castigo o con una respuesta negativa explícita. Otro elemento clasificador importante es si estas reglas son formales o informales, siendo las primeras explícitas y las segundas implícitas. Es decir, las primeras están escritas y es de entendimiento común, y las segundas son implícitas y, y son más de interpretación, ¿no?, de la situación. Las reglas formales se construyen por un cuerpo emisor. No necesariamente estamos hablando de estos grandes cuerpos organizados de un congreso. Una regla puede ser construida por la familia, pero esa regla está emitida de manera explícita. Y las segundas se emergen más de la interacción continuada. Claro, no hay una completa separación entre estas dos. Reglas formales pueden haber surgido de las reglas informales, y las reglas formales pueden crear reglas informales para las cuales no estaban pensadas estas reglas en principio. Lo importante es saber que unas están escritas y las otras están escritas de manera deliberada, y las segundas son producto de la interacción, es decir, es un patrón emergente de la interacción entre los individuos. No debe asumirse en este punto que porque una regla sea informal es menos real y concreta que una informal, es decir, que tiene menos implicaciones para la vida de las personas. Hay situaciones donde las reglas informales son incluso más estructurantes del comportamiento que las reglas
formales, ¿no? Puede verse en una serie de situaciones. Por ejemplo, una situación que se ha estudiado mucho es hacer fila. Las filas, prácticamente en ningún lugar está establecida la forma en que se debe hacer, pero todos tenemos una serie de reglas informales al respecto de cómo se hacen las filas y cuál es el comportamiento adecuado en esa situación. Ahora, vinculado a los elementos normativos están la parte valorativa o axiológica. Los valores son los comportamientos considerados positivos para la sociedad. La construcción de los patrones del bien y del mal se materializan en esos valores. Los valores, así un valor será cualquier comportamiento considerado bueno y un antivalor un comportamiento considerado malo. Un poco por esto de, digamos, entender que un antivalor es la oposición de un valor, pues no necesariamente va a ser cierto, salvo en situaciones en las cuales el comportamiento opuesto sea necesariamente el negativo. A pesar de los esfuerzos que se han hecho desde hace mucho tiempo, no se ha logrado determinar valores absolutos en el sentido de su validez universal entre culturas a través del tiempo, aunque la idea de no agresión pues parece estar muy cerca, ¿no? Como valor universal, es decir, consideramos que la no agresión es algo bueno en general. Y es importante mencionar esto porque si las valoraciones, si la construcción de, si el conjunto de valores y las visiones de lo bueno y lo malo no permanece en el tiempo y no es el mismo para todas las culturas, entonces habrá una serie de conflictos cuando en el encuentro de culturas o en la interpretación de lo que se debe y de lo que no se debe hacer, ¿no? Así podríamos nosotros definir a la moralidad como el sistema de construcción de valores, ¿no? Pues en este caso nos interesa la moralidad más en un sentido no religioso, pero pues como otro componente de la religión también es la construcción de marcos de comportamiento, no solo cosmológicos, sino también axiológicos. Ahora, el tercer y último componente es la sistematización el último componente de la sistematización es el simbólico. Un símbolo es cualquier significación que se le asigne a un objeto, acción o palabra que puede o no coincidir con la forma literal de dicho significante. Es decir, un símbolo es la interpretación que se tiene de una acción, de una palabra o de un objeto que puede coincidir con su forma, con su elemento de formalidad, ¿no? Y digo que puede coincidir o no porque una señal roja, o sea, un color rojo, no tiene ningún significado por sí mismo en el contexto del tráfico, ¿no? Aunque pudiera llegar a tener un elemento de información en la naturaleza. Un fruto rojo es un fruto maduro, es un fruto con vitamina C, o es una situación de peligro en el caso de un hongo, ¿no? Pero en el contexto de la sociedad una luz roja no tiene absolutamente ningún significado por sí mismo, pero en nuestro sistema de símbolos el que le asigna ese significado de detenerse. Todo sistema de símbolos requiere un código compartido que permite interpretar el signo y construir nuevos signos, ¿no? Para una persona que ha vivido en una sociedad donde nunca ha visto una carretera, no existen vehículos, llegar a un sitio donde hay semáforos sin tener el código de lo que eso significa, pues lo llevaría a no poder interpretar ese código y tener problemas de interacción en esa sociedad, ¿no? Los signos permiten la identificación colectiva con aspectos abstractos como puede ser una bandera o un tótem. Y la bandera pues no puede o no puede tener un significado por sí mismo. No es que, digamos, los componentes de la bandera no signifiquen algo, sino que incluso una bandera es un sistema de signos
en la medida en que la forma y los colores propios de cada una de las banderas están haciendo referencia eh, a otro aspecto de su significado. En realidad el rojo no es un elemento por sí mismo, sino que hace referencia a valor o a sangre o a guerra, y en el contexto del propio sistema de la bandera, ese símbolo, además del significado que le está aportando en el contexto del objeto bandera, el objeto bandera a su vez es un elemento identificador de la comunidad que lo genera, ¿no? Es como un sistema de símbolos en diferentes etapas. O un tótem, que en este caso la talla de un animal no es la representación directa del animal, sino la identificación con algunas fuerzas que ese animal representa o con el grupo con el que es el animal con el que el grupo se identifica, que como digo no tienen significados por sí mismos, sino que se refieren a identidades colectivas o a mensajes codificados. A partir de esta, digamos, o utilizando esta clasificación, podemos nosotros pues hacer una serie de particularizaciones o acepciones importantes para la discusión en la clase, que será, por ejemplo, la separación entre cultura popular y alta cultura, ¿no? Convencionalmente se ha hecho una división arbitraria, es arbitraria, entre alta cultura o docta o, y baja cultura o popular, ¿no? Esta idea de el culto se identifica con esta alta cultura. Pero esta división es más un asunto de prejuicios y de hegemonía clasista que un aspecto con valor académico científico, ¿no? Desde el punto de vista de la producción cultural no hay diferencia entre la novena sinfonía y el pitero. Es posible que la formalidad y la sofisticación sean diferentes, pero no son mejores ni peores, ¿no? La novena sinfonía no es mejor ni peor que la canción popular del pitero, desde el punto de vista de la producción cultural. No está de más recordar en este punto que obras como la Ilíada o el Cantar del Mío Cid eran obras de tradición oral que en algún momento fueron transportadas a la palabra escrita y ahora pues son consideradas obras de la alta cultura, ¿no? Entonces no es un asunto de cómo está construida esa obra, cuál es su origen, sino cuál es la valoración social que se hace de ese producto cultural. Otro aspecto interesante a considerar es las fiestas y los ritos como mecanismos de identificación. Las fiestas nacionales o locales, como los ritos, tanto como los ritos que incluyen, son mecanismos por los cuales los grupos crean cohesión e identidad. Desde el punto de vista de la cultura local, la fiesta patronal, por ejemplo, en nuestro caso, es el ejemplo por excelencia de identidad, donde los elementos simbólicos, vestuarios, las maneras y los mitos colectivos son más evidentes. Otro elemento interesante para promover la discusión va a ser este asunto de pluriculturalidad y Estado. Hemos establecido que la cultura es lo que identifica a los grupos y los diferencia de los demás desde el punto de vista antropológico, y que la cultura incluye los aspectos normativos y la cosmovisión de ese grupo. Pongámoslo ahora en el contexto del siglo XIX, que es cuando se construyen los estados-nación modernos con la idea de unidad en su identidad nacional. ¿Sí? El Estado-nación asume de que todos los miembros de ese Estado tienen unidad nacional o identificación cultural. Y esa es la idea que se desarrolló en el siglo XX y hasta en el siglo XXI sigue siendo válida, ¿no? Trabajos como el de Ulrich Beck tratan de hacer este análisis del Estado como contenedor social y como unificador identitario. Pero la realidad es que no hay Estado lo suficientemente pequeño para considerarlo culturalmente homogéneo. En realidad los Estados son plurinacionales o tienen diversidad de culturas aún teniendo una misma nación. La pregunta aquí en este caso va a ser cómo convivimos entonces cuando ya no es posible defender la idea de Estado-nación homogéneo con una cultura única. Y ese es pues el reto de nuestro mundo contemporáneo. A partir de que ya hemos analizado cómo se construyen las culturas,
será importante para nosotros discutir cómo se construye el Estado y cómo interactúan los diferentes grupos que tienen diferentes culturas y por lo tanto diferentes formas de ver el mundo cuando tienen que convivir bajo una regla que tiene que ser cumplida por todos de la misma manera, o en la cual este conflicto en las visiones del mundo va a tener repercusiones en las dinámicas propias de la sociedad, ¿no? Entonces, en este sentido, es cómo nos va a servir la cultura para poder analizar el desarrollo de una sociedad cualquiera y en nuestro caso de la sociedad hondureña. Y bueno, hasta aquí lo voy a dejar. Estos van a ser los elementos que nos van a servir para discutir en la clase y espero que puedan revisar la literatura del texto de Pozas y Navarro y tengan tiempo de revisar algunas fuentes de los otros libros que se han proporcionado.